Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en Radio América en el programa Doble Vía. Hay cosas interesantes, se accidentó, y esto no es interesante, esto es preocupante, se accidentó una aeronave, 2 personas heridas, una murió en una aeronave en la Fuerza Aérea Hondureña en las instalaciones de la base aérea Enrique Soto Cano, o sea, en Palmerola. Esto lo que les demuestra por enésima vez es que no importa el aeropuerto, los accidentes se pueden dar en cualquier lugar, por diferentes causas. Porque si esto hubiera ocurrido en Toncontín, lo cierran hoy el aeropuerto. Si esto ocurre en Toncontín, lo cierran porque hay una aberración para Toncontín, se le pone como lo que sea. Y estamos hablando de una aeronave pequeña en Palmerola, con todas las condiciones de visibilidad, de planeación, como le quieran hablar, los términos que yo no manejo, por supuesto. Pero hay todas las condiciones y un avión pequeño se accidentó. Entonces demuestra que no es necesariamente el aeropuerto. Hoy cada día las aeronaves vienen mejor equipadas. Lo digo esto porque sí ha habido una intención de dejar sin aeropuerto a la capital de la República. Históricamente ha sido una intención muy clara de no dejar ni siquiera un vuelo regional local. No estoy diciendo que es el mejor aeropuerto, por supuesto que no, pero que puede funcionar. Están abriendo un montón de pistitas por todos lados, y esta una ciudad con mucha población se la cierran, ahí está, o van a cerrar Palmerola también, o esta aeronave va a frenar ya la construcción de eso. No, ¿verdad? Cuando inauguraron la base, el aeródromo de allá del Empira, esta palabra siempre me trabo, cuando lo inauguraron, se inauguró con muertos, es una realidad. Entonces hay que ver esto porque cuando hay accidentes, puede pasar aquí y en todos lados. Uno no sabe dónde va a tener un accidente en un momento determinado. Pero que sirva para que cuando vendan esas ideas macabras sobre un aeropuerto se den cuenta que detrás de la historia siempre hay un interés y ese interés generalmente es económico. Bueno, se habla también hoy el tema de la comisión que se nombró para el tema de la universidad. Le dieron largas, sencillamente le dieron largas a todo esto y no sé a dónde van a llegar. Yo sigo manteniendo mi posición que no es de ciencia, no es de nada. Con lo que falta, dejen que termine la rectora. El periodo no lo van a recuperar, dejen que termine, le faltan días. Aquí ¿cuánto falta para que termine el periodo de la rectora? Déjenla que termine. ¿Qué es lo que van a hacer? Revolver más, hinchar egos, para decir la sacamos o no la sacamos. Eso es lo que van a hacer, empeorar las cosas. Déjenla que termine. La nueva autoridad, en septiembre tendría que entrar ya una nueva autoridad. Y estarían todos obligados a dialogar con la nueva autoridad. Si ya no lo hacen con la nueva autoridad, ahí demuestra de que las cosas ya no eran la rectora, sino que habían agendas ocultas. Tendría que ser así. Hay que darles oportunidad. Eso se hubiera hecho desde un inicio. Esa paciencia que no se tuvo. Otro tema es, los periodistas, obviamente el gremio periodístico con el tema que la Corte no aceptó esa... Bueno, algunos dicen que es un recurso inconstitucional, otros que era esto, lo otro, lo que tiene que ver con la apología del terrorismo, que es la que la gente escucha, una reforma de un artículo, el 335-B, que se habla de la apología del terrorismo y con lo cual se puede callar a la prensa. Lo comentábamos hoy, se desecha la sala de lo constitucional en nuestro país cada día se desprestigia más. ¿Y por qué se desprestigia más? Porque coincide que todo lo que lo presenta alguien que no es afín al gobierno lo rechaza. Y los únicos que tienen posibilidad de que se les acepte algo son aquellos que son cercanos al gobierno. Eso es evidente, eso no es un invento, eso es evidente. Dicen que podría pasar, el que se analiza es un recurso del señor Edgardo Rodríguez. Claro, es un analista, pero es afín al gobierno, todo el mundo lo sabe, pues. Todo el mundo lo sabe. Es ahí donde dejan una duda, pero enorme con todo esto. Es ahí, lejos de decir si uno es imparcial o no es imparcial, la Corte debe ser imparcial. Pequemos todos nosotros, que se nos salga, como dicen, la saya a nosotros, pero no a la Corte.
no al Congreso. A cualquier ciudadano se le puede salir la saya política de lo que quieran, pero no se le puede salir a la Corte Suprema de Justicia. A los poderes del Estado están obligados a ser independientes. Ganan, les pagan con dinero del pueblo hondureño para que vivamos en un Estado democrático. Ellos son los obligados a hacer que se respete la ley. Equivoquémonos todos, pero no los poderes del Estado. Pero los poderes del Estado y la Sala de lo Constitucional dejan una gran duda y día a día la agrandan. Lejos de comenzar a sentir confianza, la agrandan. El otro tema el día de hoy ha sido el de el Consejo Nacional Anticorrupción. Pues los rumores, como se decía, los rumores, todo indicaba que la señora Gabriela Castellanos pasaría por la guillotina. Y creo que es la reacción tanto de la Max y de otros que evitaron que le pasaran la guillotina. La señora iba para afuera. ¿Y por qué se decía? Por haber comentado sobre esas reformas que pareciera que en nuestro país el Congreso Nacional legisla en pro de la corrupción y no en contra de la corrupción. Ahí salieron con unos remiendos raros, oscuros. Mire, solo una persona que no lee, que no se informa, que vive en la ignorancia por lo que quiere o que es apática y solo escucha las cosas light. El que se informa se da cuenta que hay unas cuestiones absurdas, ridículas y que lo han querido remendar. Y tan evidente, como lo decíamos ayer, que esa reforma, los que han estado defendiéndola son los activistas que defienden la reelección. Los activistas, Toño Rivera, ¿cómo se llama? Renan Inestrosa, Anduray, el capitán Bilijoya, todos los que están, o sea, qué coincidencia. ¿Por qué no coinciden ni siquiera en eso? Entonces ahí se vuelve más sospechoso. Una reforma que, como decíamos ayer, comienzan a tirar la culpa a un diputado suplente que los mismos diputados dicen, no me consta a mí, lo tienen como paracaidista, como no sé cómo qué, el gran ausente, lo que sea, pero de hecho es un suplente. Coincidentemente también fue suplente del presidente de la República en el Congreso anterior. Y tanto diputado presentando su churro, decíamos ayer, y no le paran bola, y este hombre viene con un gran poder y le aprueban algo a un suplente que ni se acerca. Entonces, todas estas cosas nos llevan a concluir, no nos estamos engañando. Aquí estamos en una campaña, se dibuja la campaña por todos lados. Decíamos hoy a Dagoberto, al margen de que nosotros compartamos o no compartamos esa forma de elección en el Colegio de Periodistas, pero si el gremio va a actuar, que actúe de forma profesional, que no se parcialice, que no se preste el Colegio de Periodistas tampoco para que salgan en caballito blanco uno u otro. El Colegio de Periodistas no debe en ningún momento prestarse a ningún juego, de ningún bando, ni del poder ni de la oposición. Si es que van a defender la libertad de expresión, no deberían de prestarse a campañas para que el día de mañana venga una figura emblemática, que aparezca un Mesías diciendo que resuelve esto de la corrupción o que resuelve esto en tiempos de campaña. Ojalá que no se diga así. Bueno, vamos a reflexionar de todos estos temas. El diputado Josué Perdomo es diputado, hoy aparece en las planillas del Pino, está integrado en el Pino, pero él llegó al Congreso por el Partido Anticorrupción y pues él tiene también sus propias presentaciones, utiliza su plataforma social para hacer comentarios y es muy crítico en todo eso. Viendo sus redes sociales, pues dije, voy a dialogar con este hombre que parece interesante sus posiciones. ¿Qué tal está? Gracias por aceptarme la invitación, diputado Josué Perdomo. Gracias, Rodolfo. Primero, me da mucho gusto ponerle un rostro a una voz, porque lo escucho. Sinceramente, no es un asunto de adular, sino que la radio, bueno, yo soy comunicador. Me puedo tal vez poner el apellido comunicador digital. Desde 1997 construyo sitios de internet y ando en el mundo de las redes sociales y lo demás. Y yo conozco, frecuentemente doy charlas del asunto de los medios de comunicación y los nuevos retos que tiene. La radio tiene un reto particular, ¿verdad? Posiblemente es de los 3 medios masivos tradicionales, periódico o televisión, el que ha subsistido y tiene una fuerza positiva de su lado, porque es el único de los 3 medios masivos tradicionales que no provoca que una persona tenga que frenar una actividad para escucharla. Entonces, en estos tiempos, el mejor aliado de la radio es el vehículo y el tráfico, es donde uno consume radio.
Sí. Y este horario a mí me facilita de mucha gente, por eso lo escuchamos bastante. Es el momento en el que ando en la calle en ocasiones, y cuando hablamos, pues cuando escuchamos, a veces nos ponemos en nuestra mente una figura, pero no conocemos a esa persona y pueden pasar años y años, escuchamos esa voz en radio y hasta después uno ya conocerlo. Así que estoy con mucho gusto aquí. Y hablando precisamente de eso de los medios, yo también estoy sorprendido del fenómeno que ha pasado con esto de las redes sociales y lo que he hecho. A pesar de que yo me dedico a eso, tengo años de trabajar orientando a algunas empresas y personas, instituciones, organizaciones en la llamada transformación digital, cómo ayudarle a entender el fenómeno cambiante de las generaciones. Somos 3 millones de usuarios de Facebook en Honduras. Si usted recuerda, en los 90s, el único mecanismo o el mecanismo más barato que teníamos para hacer una llamada fuera del país era usar los famosos café internet. Sí. Claro. Cuando se liberaron las tecnologías, las telecomunicaciones y se hacía más barato llamar por un celular, muchos de los cafés internet quebraron en todo el país. Recuerdo haber abierto el periódico y haberme encontrado con personas que vendían el café internet entero en los anuncios clasificados. Sí. De igual forma le revuelvo esto para endulzar, así como las casas que alquilaban películas. Sí. Los VH, mire, todo eso desapareció. Si uno no está atento a los tiempos, hay profesiones completas que se cambian. ¿Recuerda usted el fotógrafo de eventos? El que después llegaba a la casa de uno con las fotos en papel. Ellos es un gremio completamente deprimido, pues, y a todo el mundo anda con la cámara en el celular. ¿Y cuántos de nosotros compramos una cámara digital y ya no la usamos? No, sí. Ahí se queda, pues ya la cargando está de más, diciendo, no hay una cámara buena ahí en el teléfono. Y entonces, ante este mundo cambiante, las nuevas plataformas, muchos de nosotros nos hemos vuelto reporteros ciudadanos. Andamos y reportamos a donde a veces la prensa formal y oficial no llega. Esta novedad de donde me ha agarrado a mí es que he descubierto en todos estos años, he ido acumulando algunas historias no contadas que suceden en el Congreso. Y también reconocer que muchas de las personas allá afuera no están empapadas completamente de la política. Y es de entenderlo, ¿verdad? Yo no lo juzgo. Más bien uno se emburbuja cuando está metido en esto, cuando está en el Congreso, en otras instancias, y uno se emburbuja creyendo que todo el mundo allá afuera entiende y platica de política como uno lo entiende. Pero se da cuenta que las personas llegan y continúan con sus propias vidas, y entonces de repente uno tiene que ser bien básico para explicar las cosas. A veces meterse en artículos muy legalistas y muy llenos de tecnicismos, estamos confundiendo y alejando a la gente de que se interese en estas actividades. Entonces, yo suelo ser básico y creo que el ejercicio ha sido fructífero. Hasta ahorita llevo 2, 3 videos por ahí. Creo que tengo muchas más historias que contar en el resto de estos meses. Aquí hay alguien que dice, me gustó eso de ponerle rostro a una voz. Yo tuve que buscarlo en internet porque a lo mejor jamás lo conocería en persona. Yo soy huraño, lo voy a decir honestamente. A mí tengo serios problemas. Creo que no... Me gusta el fenómeno de la radio, siempre me gustó, y eso de la televisión no es para mí. Sin embargo, hay que, como estamos hablando hoy, hay que pasar, si no a la televisión, que particularmente no es mi fuerte ni me interesa, no digo que no, pero la red social hay que entrarle, sí. Poco a poco hay que entrarle, porque cada día la gente tiene más facilidades a todo esto. Pero para todos los que nos escuchan, claro, usted tal vez es la curiosidad de conocer a quién habla, sí. La curiosidad, pero finalmente usted quédese con el pensamiento, sí. Con lo que uno dice, lo comparte o no lo comparte. No es mi rostro no tiene nada que ver, si yo no soy artista, no aspiro a nada, o sea, es lo que uno dice, si usted comparte o no comparte los criterios, si la crítica que hacemos la ve constructiva o la ve destructiva, o sea, para mejorar el país, lo importante es lo que uno dice, no la cara de uno, ¿va? Porque la televisión se convirtió en eso, usted ve como el estado del tiempo, ¿va? Se busca una modelo, no se busca alguien que sepa del tiempo. Sí, sí. En televisión se busca una cara bonita, no se busca un cerebro inteligente. O sea, eso normalmente tiene el fenómeno de la televisión. Rostro, no inteligencia. Aquí hay que apostarle a la inteligencia y no al rostro, ¿verdad? Sí. Que es lo más importante. Y siento que ahí es donde viene el rescate de las redes sociales, pues, porque todos tenemos este sueño de las comunicaciones de hace mucho tiempo. Recuerdo en la escuela de comunicación,
se hablaba del fenómeno que podía ser y lo miraban muy futurista, pero ahora en nuestro celular andamos una grabadora de voz, una cámara fotográfica, una grabadora de video. Y eso nos ha empoderado, ¿verdad? En ambas vías, porque también es un riesgo al que se porta mal. Sí. Porque todos andamos con una herramienta de auditoría. ¿Cuántos han salido delatados por una conversación que se grabó, por una fotografía indebida de una realidad descubierta y tantas cosas? Entonces, yo he dado estas charlas, esto se llama reputación en línea. Y mucha de la gente se preocupan de lo que puede suceder. Y la primera gran recomendación es portarse bien, ser íntegro. Sí. Porque todos andan precisamente con este enorme poder de las redes. ¿Qué es lo que usted hace cuando lo tratan mal en un lugar, en un restaurante? Lo primero que usted hace, posiblemente antes de reclamarle al gerente, usted ya tomó una fotografía y la compartió con su grupo de WhatsApp, la comida mala, lo que salió. Entonces, es un enorme poder de auditoría social que andamos nosotros, los ciudadanos empoderados. Así que son herramientas que vienen de alguna manera al rescate. Tienen siempre sus riesgos, tienen siempre sus bemoles, ¿verdad? Por ahí, pero... Dependiendo de la persona, ¿va? Dependiendo del uso que le dé, ¿va? Porque si usted es una persona malintencionada, si lo que quiere es botarle la imagen, la reputación a una persona, sería fatal, ¿va? Eso es fatal. Pero el uso correcto, como lo que yo miraba, lo que usted señalaba, lo que usted estaba señalando, que es lo que quiero que también le cuente a los que no lo han visto y que lo puedan seguir también. Cuando usted hace la crítica, esto pasó en el Congreso, esto y esto, eso. Sí. Y eso lo deberían de hacer todos los diputados, para que la gente conozca. ¿Sabe por qué? Busquen a los diputados. Esto debería ser, y va a ser una publicidad gratuita para los diputados. Búsquenlo, a ver qué dice cada diputado, a ver cuántos de ellos cuestionan, para que elijan. Solo ahí ustedes van a saber si vale la pena votar en plancha, hacer una sola línea, llevándose la cara más amarga con la más bonita, o si vale la pena reflexionar. No se trata de que, es que este es feo, esta está bonita, voy a votar esta porque es bonita. No se trata, y volvemos a lo mismo, no se trata de eso. Entonces hay que buscar a ver cuántos diputados verdaderamente son críticos, hacen verdaderos análisis, se aprovechan sus redes sociales o se dedican a hacer un arrastre, porque hay algunos que yo no puedo decirlo de otra forma, que viven de arrastrarse. A mí me da tristeza cada día que presento una nota y que el funcionario, más que de la nota, habla del presidente. Sí. Gracias al presidente, con la bendición del presidente, gracias a la preocupación del presidente, gracias de esto. Entonces, no dicen, pierden en estar en ese arrastre al presidente y no dicen nada de lo que uno quiere escuchar, de qué se refiere la información. Sí, el primer video que publiqué hablaba de una realidad, ¿verdad?, que yo le he estado contando en todos estos años, y es el asunto de la impuntualidad y la inasistencia de los diputados. Una realidad. Los primeros días que yo llegué, alguien me contó la historia de don Matías Funes cuando fue diputado. Y contaban por ahí, todavía se cuenta en la calle, que él vistió siempre de guayabera. Y alguien una vez le preguntó por qué no viste de saco y corbata. Y él dijo, me voy a poner saco y corbata el día que la sesión comience a tiempo. Y nunca se puso saco y corbata. Entonces quedé con esa imagen y dije, bueno, será cierto. Y lo he vivido, Rodolfo, lo he vivido. Todos los días yo llego a la hora que es. Las sesiones son citadas a las 3 de la tarde para comenzar a las 5. Y poco a poco todo el resto de la gente se va acostumbrando. Usted mencionó uno de los únicos casos en que la sesión comenzó a la hora que es, incluso 2 minutos antes. La decisión de llevarse al aeropuerto para Palmerola, que fue como una especie de madrugón, aunque fue en la tarde o en la mañana de un jueves. Me refiero a madrugón a que durante todos los jueves han ido como acostumbrando a la gente a que las sesiones comienzan 3 horas después. Y un cierto jueves, la sesión comenzó en punto. Solo para ser muy justos, quien comenzaba las sesiones a la hora era el presidente Lobo. Sí. Le gustó, no estoy hablando si era bueno o era malo, pero comenzaba a tiempo. Incluso comenzaron a protestarle por eso. Comenzaron a protestarle. Le digo porque cubría. Y el profesor Pineda Ponce se enojó en cierta ocasión, porque yo dije, yo no sé cómo era el profesor Pineda Ponce cuando daba clases. Si las clases comienzan a las 7, ¿a qué horas comenzaba a dar clases? El profesor Pineda Ponce estaba muy molesto conmigo porque le había dicho eso. Comienza a las 11.
convocaban las sesiones de los jueves a las 10 de la mañana para comenzar casi a las 1, 2 de la tarde. Y el resto de las sesiones eran a las 4 para comenzar casi a las 7 de la noche. Penoso, penoso. Pero bueno, usted decía, solo se fueron puntuales para aprobar lo del aeropuerto. Para aprobar el aeropuerto, que fue una jugada ahí, ¿verdad? Acostumbraron a la gente a estar llegando tarde, comenzar tarde, y ese cierto día comenzaron 2 minutos antes. Y estaba toda la bancada de gobierno sentado y algunos diputados afines, y fue rapidito, fue un escándalo. Obviamente se emitió un juicio sobre la oposición y los no presentes, que sinceramente hay que aceptarlo, aunque se hayan estado acostumbrando a llegar tarde. Creo que son cosas de principios a los que uno no debería acostumbrarse. Si está uno arraigado en los principios, por más que los demás lleguen tarde, uno cumple, ¿no? Entonces sí fue una especie de golazo y descuido el que sucedió ahí, pero se nota también la malicia. Si se hizo bajo esa argucia, es porque de alguna manera se temía el repudio de la gente y el repudio o la oposición marcada, ¿verdad?, en ese proyecto. Y luego el resto ha sido común. Entonces fue el primero de los videos que publiqué. Causó pues un efecto que era esperado porque lo he estado haciendo frecuentemente, pero creo que hay mucha gente que se indigna con eso, obviamente, ¿verdad? No me he metido a algunos líos todavía, pero ya tengo como en fila otras cosas de las que hablar. Lo que dijo ahorita, lo más reciente sobre estas reformas que tienen que ver con suavizar, porque no hay otra forma, suavizar las penas cuando tienen que ver casos de corrupción. Sí, mire, no quiero decir que yo fui el primero, porque hay otros, yo no soy abogado, y en ocasiones tenemos buenos abogados, como en este caso. Perdóneme, no, es que no se trata de eso. Ajá. Se trata de que usted es un diputado, que un diputado que lo está advirtiendo, y eso es lo que quiero que conozcan, que hay diputados. Sí, a lo que me refiero es que a veces en alguna terminología hay que estar muy atentos en cosas que a veces abogados o abogados penalistas encuentran, como en este caso. Pero yo lo que me lancé fue a contar esa historia, porque estaba notando yo que o se les había ido a propósito o en un descuido a la mayor parte de la prensa. De todas maneras, sucedió al inicio de una sesión. Por lo general, el resto de la prensa no se ha acomodado todavía en sus lugares. Es la lectura del acta, es lo primero con lo que se inicia la sesión. Sucedió el martes pasado. Se presenta reconsideración de acta, pasa, como la sesión se arranca con el mínimo requerido, 65, tal vez habíamos unos 70 diputados a lo más ahí sentados, en lo que algunos están todavía acomodando. Las actas por lo general dejan que se lean bien rápido y casi nadie pone atención. Pero pues noté que el abogado Walter Vanegas y el abogado Russell Tomé pusieron atención y pusieron las alertas de lo que estaba sucediendo. La abogada Elvia Argentina solicitó que por favor si le podían detallar cuáles eran los artículos en los que se estaba poniendo esa cantidad de años, porque le parecía ahí. Ella dijo que no tenía los documentos a mano y realmente no recuerdo, creo que no se los leyeron completamente porque eran 6 artículos los que estaban reformando. Hubo oposición, pero no habían suficientes diputados, algunos ni siquiera votan en el acta, y estaba la mayoría de los diputados de la bancada de gobierno, que se nota abiertamente que era algo que venía cocinado desde antes. No es que era una reconsideración o una idea que en el momento la analizan y la preguntan, no, eso venía cocinado desde antes, porque levantar la mano para aceptar la moción fue de inmediato, y cuando eso sucede es algo que ya viene con un compromiso, con una línea y ya platicado de oficina, así que así pasó. Algunos medios en el Congreso siempre ha existido un teatro, y que hay que, para la gente que escucha, para la gente que lee, en el Congreso siempre ha existido un teatro, con raras excepciones de diputados que no tienen padrinos allá adentro, por decirlo, pero generalmente los proyectos que tienen línea ya hasta eligen al diputado dispensa, el que va a levantar la mano para decir tiene la palabra, y es la palabra que no le niegan, al títere que solo va a pedir que por la importancia de ese decreto se le dispensen 2 debates que sea discutido en uno solo. Ese es un jueguito absurdo, ridículo, pero que es una práctica continua en el Congreso. Siga con su relato. Bueno, lo que realmente causa indignación, ¿verdad? Y quedamos platicando algunos ahí, y al final del día sentía yo que la noticia no había pasado, porque también
no sé si estratégicamente o coincidencialmente, es el día que se eligieron los comisionados del Instituto de Acceso a Información Pública, que realmente no se eligieron, sino que la elección no llegó a los 86 votos requeridos, entonces automáticamente quedan en el cargo los que están actuales mientras se eligen unos nuevos. Entonces las noticias circularon en torno a eso y también al inicio de las discusiones de la ley de incentivos al turismo. Así que corría el riesgo de que esta noticia pasara así, desapercibida. Muy posiblemente todo orquestado, ¿no? Orquestado de esa manera para que no pasara a más. Pues agarré mi celular, ya tenía planeado desde hace un tiempo empezar a contar algunas de esas historias, ya había hecho algunas de ellas y realmente no esperaba el efecto que iba a tener, la gente indignada y escribiendo, muchos de ellos preguntando quiénes votaron. Es una cosa también oscura, Rodolfo, eso de preguntar quiénes votan. Primero porque se supone que el sitio de internet del Congreso debe estar publicando los resultados de las votaciones. Y si usted entra al sitio de internet, la opción de votaciones es uno de los últimos enlaces en el sitio web en el fondo. Y si usted entra ahí, no están las votaciones cruciales. Usted no va a encontrar ahí los resultados de la elección de la Corte, ni elección de altos funcionarios. Y la página no ha sido actualizada desde agosto del año pasado. Así como dice el periodismo, son los temas churros, esos que no causan reacción de nada. Entonces no hay una manera así, real, abierta, pública. Y a mí me interesa saber cómo es posible que el Congreso sale premiado por el Instituto de Acceso a Información Pública todos los años en sus portales de transparencia. Y aparece con 100%, 95% de efectividad en acceso a la información pública. Y esto son temas oscuros. La gente me decía, pida el acta. Eso no me la van a dar. No se la van a dar. Son temas oscuros. No hay. La gente está en esa indignación tratando de saber cómo votó el diputado tal. A veces se vuelven exigentes con nosotros los que estamos reclamando. Y dicen, ¿por qué no publican? Mi pregunta se la regreso a la gente. ¿Por qué no le pregunta a usted, a ese diputado? Así como usted estaba diciendo. ¿Por qué no le pregunta a él cómo votó? ¿Cómo votó? A mí hubo alguien que me preguntó porque no había visto el video. Escuchó el escándalo por otro lado y me preguntó por WhatsApp, decime cómo votaste. Y yo lo que hice fue entregarle el video, decirle, mira, más bien yo lo estoy denunciando. Y estamos bien. Pero eso debe ser una costumbre del ciudadano. Más que preguntar, ¿y cuántos proyectos has presentado? Óigame, lo de los proyectos a veces puede parecer una farsa. Muchos diputados usan eso de presentar proyectos como para taparle el ojo al macho. Para decir, ya presenté el proyecto allá para mi pueblo de Olancho, de El Paraíso. Y los proyectos, la mayor parte de la agenda y los proyectos dictaminados y todo vienen por otra línea. Son los proyectos del Ejecutivo y de algunos afines. Y así se engaña a la gente. Sí. Habían diputados, conocí muchos y sé que existen en la actualidad, que dicen, llevo tantos proyectos, pero pregúntese de todo ese montón de proyectos que lleva, ¿cuántos verdaderamente son buenos? Hay diputados que presentan un proyecto para que le cambien de nombre en la escuela, para que le condonen tal cosita a otras cosas insignificantes, para que se done una pelota de fútbol o un uniforme a un equipo. Óigame, ir a perder el tiempo al Congreso a presentar ese tipo de cosas, pena debería dar a un diputado, porque el país requiere de muchas cosas, exigirle. Alguien pregunta aquí, y con justa razón, ¿cómo lo encuentran? Y insisto, hay que meterse, hagámoslo todos, para que miremos, para que todos nos demos cuenta qué clase de diputados tenemos. Busquen las redes sociales de cada uno de ellos y vean cómo se refieren a los temas, a quién elogian, cómo abordan los temas. Ahí vamos a saber si el diputado verdaderamente está pensando como el pueblo o se está arrastrando, que es lo típico, arrastrarse, quedar bien, porque es lo que hace mucha gente, quedar bien. Eso es lo bueno de la red social. Yo no comparto eso, lo he dicho acá. Cuando alguien me dice, cuando los medios callan, las paredes hablan, mentira. Esa es una idiotez de alguien que nació para ser puerco, chancho y todo lo que ustedes quieran, que no tengo ningún temor en decirlo. Es una persona maleducada que le gusta rayar paredes ajenas, que le gusta tirar basura. Uno debe ser respetuoso de la propiedad privada. No se necesita rayar una pared porque con la red social no hay medio de comunicación que se pueda meter. Usted puede ser su propio medio de comunicación. El mejor ejemplo en el mundo lo hace el presidente Donald Trump. Los medios lo odian, pero todo el mundo lo lee. El presidente Donald Trump se da el gusto de que todo el mundo sabe lo que él quiere decir porque todo el mundo lo sigue en su tweet.
Y el medio de comunicación que no lo quiera publicar se queda solo, porque el hombre se hace sentir. Entonces todos tenemos esa posibilidad. Así es que hay que buscar si los diputados verdaderamente tienen, y todos, incluso los periodistas, vean cómo opina cada periodista. Yo solo estoy en el Twitter, porque el Facebook hasta dentro de poco, porque estaba ahí en unas cursilerías que a mí no me gustaban. Fíjese que es cierto, me fui aquí, cuando comencé con esto del Facebook, me salió un montón de gente invitada y miraba algo ahí. De vacaciones en tal lado, aquí tomándome un helado. Y esta estupidez, Dios. Un montón de gente que se quiere sumar para decirme que anduvo de vacaciones, que se está tomando un fresco, que le gustó tal película, que me importa a mí eso. No, ¿cómo? Honestamente, eso no. ¿Cómo lo siguen a usted? A mí me pueden encontrar en Facebook como Josué Vladimir Perdomo. Es una página pública. Todavía somos pocos, pero sé que vamos a crecer. Y en Twitter me pueden buscar como Josué Perdomo. Soy @Josué Perdomo, así. Tengo el Instagram, lo uso más, es para uso personal. Tengo en Facebook también una cuenta de uso personal, solo es familiar y pero amigos. Lo importante es donde usted pero expresa su públicamente en Facebook Josué Vladimir Perdomo y en Twitter Josué Perdomo. Sí, y la verdad es que hay muchas más historias para contar. Y también la gente puede preguntar, ¿verdad? Porque ya yo aumenté ya la cantidad de temas que tiene. La gente quiere saber desde cuánto gana un diputado, qué hay del fondo departamental, quieren saber cómo funcionan los proyectos de ley, quieren saber cómo es la correlación de fuerzas de la que se habla en el Congreso, cómo están distribuidos. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que dice eso del Congreso y agarra a todo el mundo en general. O preguntan, ¿cómo es que aprobaron tal cosa si el partido de gobierno no tiene mayoría? Y esos datos son interesantes que la gente sepa también, ¿verdad? Decirle, bueno, quiénes son los afines que suman esos votos para que el partido de gobierno llegue a ser mayoría. Son cosas que son interesantes. Y decíamos, esta es la mejor forma. Usted busca al diputado Josué Perdomo y dice, hombre, este hombrecito, pues, se da, usted puede, y es que este hombrecito solo pasa elogiando a fulanito, este hombrecito no piensa por eso, este hombrecito, o por el contrario, puede decir, este tipo sí está sobre, este tipo se convirtió en un verdadero auditor. ¿Se da cuenta usted si vale la pena ir a votar por toda una planilla para favorecer a un partido o decir, no, hombre, démosle el voto a aquel, que este piensa bien, este por lo menos contradice, este por lo menos discute y le damos a aquel del otro partido? Tenemos que seleccionar lo mejor de donde salga, no importa el partido, de donde esté una buena persona hay que buscarla. Eso es lo mejor para el pueblo hondureño. Sí, por eso es que realmente, no sé cómo discuten a veces que no sea un retroceso esto de votar en raya continua. Y es claramente un retroceso. Es un retroceso. Un retroceso, es un riesgo enorme, pero bueno, usted ya sabe, el gran negocio es tener a la gente así, en el riesgo de la necesidad, comprando la conciencia. Es que a nivel de partidos, para un partido ni cosa mejor. Para un partido pedir el voto en plancha, en línea, apostándole a la mediocridad del votante, es beneficioso porque el partido logra un control, el partido logra poder. Pero para el pueblo hondureño no es beneficioso eso. No lo es. Jamás va a ser beneficioso. A mí me agrada la postura del partido, del PINU Socialdemócrata, que claramente, aunque a veces llegan algunos comentarios y dicen, no, mire que nos beneficia votar o pedirle a la gente el voto en plancha, qué sé yo. Y doña Doris y el presidente Guillermo Valle, todos dicen, bueno, el PINU jamás ha pedido voto en plancha. Siempre el PINU solicita a la gente que elija a los mejores de la planilla. Así que jamás me van a escuchar a mí en esa línea y pues espero que así razonemos todos. Claro, aquí me mandan un mensaje, no puedo ver videos, obviamente estoy en el programa, no puedo ver videos, pero me dicen aquí que por si no se entiende el video que mandan en Ucrania, dicen, son ucranianos tirando a la basura a sus políticos, la prensa brasileña no lo divulga por miedo a que se haga una moda en Brasil. Vi ese video, sí, en algunos lugares del mundo donde la gente realmente se mete directamente con los congresistas, los están tirando a la basura, literalmente, ¿verdad? Los están cargando y los meten al basurero porque no les salvo. Yo no sé si eso va a suceder aquí, porque no hay diputado ahí de alto nivel que nos salga con guaruras y con patrullas y con... Y mire, diputado, no se trata, porque aquí no vamos a incentivar a que la gente vaya a golpear, vaya a insultar o que se meta en lo personal. Yo creo que la vida personal de las personas debe de respetarse. Sí.
¿verdad? Es la vida pública. Yo a usted lo voy a juzgar como diputado, ese papel que está jugando, porque usted tiene un sueldo que sale obviamente del pueblo hondureño. Usted tiene un compromiso con el pueblo hondureño. Entonces, eso es lo que yo voy a juzgar, su vida privada, si es casado, si es divorciado, lo que sea, eso a nadie le interesa. Y nadie tiene tampoco que irlo a golpear por tal cosa. Pero decirle la verdad, decir, diputado, si se miran, diputados, a eso fuiste al Congreso, a solo arrastrarse, a solo votar por negocios turbios. Eso sí le puede decir la gente, eso sí le puede decir la gente. Pero fíjese que, mire, es interesante que la gente sepa y que se empodere de eso, ¿verdad? Que a veces se nos va el concepto. Muchas veces lo he comentado yo. El término mandatario, a veces la gente lo ha interpretado mal, porque suena a que es el que manda. Pero el término nuestro de mandatario, yo soy mandatario, pero mandatario es el que recibe el mandato del pueblo. En otras palabras, coloquiales es, te hago los mandados. Ahí lo menciono yo en el video. A la gente le digo, estoy para hacerte los mandados. Que no se le olvide a la gente que estos funcionarios y los diputados somos empleados del pueblo, empleados de ellos. Se nos olvida, el presidente es el empleado más caro que tenemos. Los demás, todos son empleados nuestros. Cuando la gente se empodere de eso, va a empezar a exigir, a preguntar, y con todo derecho, porque es de la bolsa de todos que sale el salario de ellos. Muchos se les olvida ya, y luego la misma gente que les paga el salario, luego los atienden, los levantan y los suben a un pedestal, y es erróneo ese concepto. Somos funcionarios, somos servidores. No le estoy diciendo esto solo como por ahí, por mentirosita y por endulzarlo, sino que realmente es un concepto que cuando algunos se lo ha explicado, la gente dice, pucha, es verdad, no lo había visto así. Son empleados nuestros. Alguien pregunta aquí, ¿por qué las personas no renuncian a la diputación? No fue electo como Pino. Dice aquí, esto no le pasa a todos los que han renunciado, que han tenido problemas en su partido. Me lo decía un diputado, usted va a responder por usted obviamente. El asunto es que aquí, me lo decía Augusto Cruz Asensio, porque yo le decía, su partido no tenía representación, no participó en el proceso electoral. Decir que Vamos tiene una bancada es absurdo, porque no, este es un partido que no participó en la contienda anterior, pero la diputación se la ganó él, es lo que ellos explican. Sí. ¿Cómo se le llame? No lo sé, y como la ley eso no lo especifica, si la diputación pertenece al partido o a la persona. Sí. Ha habido un dilema eso del transfugismo, ¿verdad? Lo hemos vivido en ambos extremos, lo empezamos a vivir cuando la bancada del PAC empezó a resquebrajarse y empezaron a separarse algunos de ellos. Sí, ha estado el viejo dilema. Perdóneme, pasó antes. ¿Recuerda usted Filiberto Isaula, que fue alcalde de La Paz, y que se peleó con la bancada cuando era poderosa, la bancada de la UD en el Congreso, que tenían 5 diputados, es el primero que se pelea con ellos y después se queda? No, mire, también sucedió cuando el Partido Libertad y Refundación ya estaba fundado, pero no había pasado a un proceso electoral, pero ya había una bancadita de libre en el Congreso. Parecido al caso de Vamos. El gran dilema ahí... Perdón, el mismo Partido Nacional habían formado una bancadita que decían de la dignidad. Sí, era la de Ricardo. Los que no estaban ahí y los que no estaban ahí eran los indignos, supuestamente. Sí. Los dignos y los indignos. Sí, mire, es tan dinámico esa vida en el Congreso que uno ve las fotos y ve como que pasó hace años y pasó hace 3 años, que habían 13 diputados del PAC, 48 del Partido Nacional. El Partido Nacional tiene 51, 52 dentro de poco. Los liberales de tener 27 ahora van a tener 31, Libre bajó, PAC repartió a la gente, algunos se quedaron, surgieron nuevos partidos. Lo más importante de ver si realmente uno traiciona al partido, como le pueden acusar a algunos, es si uno traiciona al elector, si traiciona al votante. En el caso donde yo siento, ¿verdad? Podrán algunos estar en contra, pero donde yo siento, en el caso de algunos de nosotros que nos fuimos del PAC para el Pino, yo siento que el elector nos respalda. Yo siento que el elector hizo ese cambio también. Que muchos de nuestros electores no se quedan con Marlene Alvarenga, por ejemplo, ¿no? Podrías emitir el juicio, pero mi compromiso es con el elector, el que me puso ahí. Entonces, sé que hay mucha tela que cortar, pero no es lo mismo en el caso de algunos compañeros que se van del PAC, atacaron durante mucho tiempo al partido de gobierno y después se pasan al partido de gobierno. Eso sí, yo ahí siento que hay una traición al elector, porque el elector que los puso ahí, le puedo asegurar, la gran mayoría de ellos no está contento con ese cambio que hacen, están pasando al otro extremo, al otro bando, no al
cercano político, como yo siento que ha habido siempre una cercanía política de Pino y PAC en algunos de los principios. Bueno, y lo que usted dice también, hay que estar muy bien informado de lo que pasó en el PAC. Y lo que pasó en el PAC es bien complicado y obviamente muchos tuvieron que emigrar, y lo importante, como dice usted, finalmente es lo que nos interesa. No es si es tan fiel al partido, sino fiel al votante. Es un diputado para el pueblo, se supone, no es para un partido, pertenece a un partido. Otra persona nos escribe aquí: los periodistas tratan con guantes blancos a Joe en las conferencias de prensa arregladas. Nadie se atreve a hacer preguntas con criterio. Rodolfo también, el colegio de periodistas se acomodó al principio al confiar que se iba a reformar el 229, de aquí no, es el 335B, porque desde el principio no pidieron que se anulara y punto. La raya continua, vuelve, dice la misma persona, es algo que nos refleja como que los votantes fuéramos anormales, correcto. Del colegio de periodistas yo no voy a hablar, cada quien habla. Sí. Y yo creo que aquí llegamos a un punto, igual que decía en las redes sociales, diputado, usted hoy emite su criterio en su red social y se defiende solo. Sí. Yo creo que aquí cada periodista finalmente responderá por sus propios actos. Yo voy a responder por los míos. Sí. Yo voy a responder por los míos, exclusivamente. Mire, bien delicado esto de... Han habido múltiples intentos de poner una ley mordaza. Múltiples intentos. A veces, irónicamente, el mismo que asusa sale como redentor unos meses después, diciendo no va a haber nada, y aparece todo bien. Sí, la figura mesiánica, sí, que se intuye, se sabe que va a salir una mano salvadora, el chapulín colorado. Y va a levantar, y va a comprometer, y vamos a hacer una autorregulación. Y bien, mire, yo viví en Estados Unidos 3-4 años, hice mi universidad allá por medio de una beca, estuve becado estudiando, y uno de los mensajes más importantes que recibí en esto del derecho a opinar y del derecho de expresarse. El 4 de julio, yo estudié algo de música y me ha gustado mucho la música de orquesta. Un símbolo de Estados Unidos es la famosa orquesta de los Boston Pops. Tuve la oportunidad de estar en Boston, ir a un concierto de ellos un 4 de julio, una cosa que yo lo había visto por televisión, luces y todo. Y la gente va temprano, se ubica para hacer un picnic ahí, los americanos, los gringos, están sentados comiendo. Y hay una gente que está incómoda porque hay alguien que está gritando cosas contra el imperio, así decía él, ¿verdad? Hay una persona que era también norteamericano, gritando en la esquina, en el picnic, en el día más importante de los americanos. Y aquel gritando en contra del imperio. Pasó un policía por ahí, entonces varios de los que estaban al lado, que lo habían aislado, le dijeron: mire, ve ese, como diciéndole cállelo, o mire ese que está hablando. El policía se acercó, escuchó un ratito y después les dijo a todos los demás: por esto somos grandes. Él tiene derecho a expresar y a opinar. Y fue lección. Yo había recibido en clases, hablando de ética, de comunicación y lo demás. Y esa lección así viva, decía, bueno, de eso se trata en realidad, tener que respetar. Muchas veces no nos gusta lo que nos van a decir, no nos gusta lo que escuchamos. Pues tiene que haber un respeto. Y para comenzar, el mayor ejemplo tiene que venir desde las cabezas del Estado, las cabezas de los gobiernos. No tener que presionar, ni acomodar, ni coartar esa libertad para que hablen bien de lo que uno tiene. Mire, lo ha dicho el presidente Obama y muchos otros casos que han tenido que enfrentar una prensa cruel y dura, pero no provocan cierre de medios, ni mecanismos para tenerlos controlados. ¿Por qué no hablan de aquí de los diputados dictadores? Hay diputados dictadores. No sé a qué se refiere, como que impositivos, pero serán... Pero si es dictador, tiene que ser alguien que tenga la cúpula, no sé si... Porque un dictador puede ser dictador si tiene poder. Sí, solo el que tiene poder puede ser dictador. En este caso no sé si están hablando de don Mauricio o de la mesa directiva de quién va, porque sí, ¿cómo ha de ser dictador un diputado que depende de que le den la palabra? No. Ah, bueno, mire, esa es otra cosa también que la gente no se da cuenta. A veces pareciera que es más organizado estar en un patronato o en una junta directiva, en una junta de agua, donde por lo menos le dan la palabra en orden al que la pide. Y son tantas cosas que se ven, primero porque el modelo del Congreso, la organización interna es presidencialista, completamente discrecional. Quien preside la sesión decide quién le da la palabra, si no, si va. A veces muchos de los proyectos se tienen que mostrar antes para ver si lo reciben bien, si no les gusta, no le dan la palabra si no lo platicó antes, si no medio lo huelen.
son cositas que realmente la gente no se percata, no se da cuenta. Y también está el error de los diputados, a veces de oposición, que cuando uno llega muy encendido de una campaña, siento yo que llegan a veces con el machete de fuera, llegan a pelear, pero cuando uno pelea así de manera directa, frontal y terrible, si uno es minoría, lo hacen a un lado, y ya no hizo nada, no participó, no participa en nada, en lo que sucede, y el primero que le cuestiona eso es el votante y el elector, y le dice: ¿a qué te mandé? Te mandé, sí, a reclamar y a velar por mis derechos, pero hay mecanismos también políticos, ¿no? Hay mecanismos del respeto. Si uno es irrespetuoso, entonces pierde la oportunidad. Y recuerde usted que en la vida real, allá en la vida de afuera, uno suele decirle a un amigo, ¿verdad? Ah, vos sos político, porque tiene cualidades de saber a veces decir las cosas, o a veces cuando uno está incómodo con algo, decirle: no, mira, media por mí. Y creo que esa es la labor del político. Puede ser una persona indignada, puede ser una pelota. No se necesita gritar para exacto. Por eso es que uno es político, porque va a encontrar un mecanismo, va a encontrar un medio, va a encontrar una manera para decirlo. Puede ser duro, puede ser fuerte, puede ser exigente, pero hay que mantener líneas de respeto. Nos preguntan acá, bueno, antes de eso, bueno, que hay diputados que son chamberos, que se cambian, que son chamberos. Y sí, hay gente que nació, hay gente que está en el Congreso hace tantos años y que no amerita estar ahí, y por eso no hay que votar por esta gente. Yo digo que a un diputado que ya pasa de 20 años de estar en el Congreso, hay que hacerle una auditoría. Hay que hacer una auditoría si ha estado ahí por servil o porque el pueblo verdaderamente lo está beneficiando de una forma injusta. Porque la gente a veces vota, ese es el problema del voto en plancha. Ahora, no quiero desaprovechar. ¿Qué sabe usted del CNA? ¿Verdaderamente fue la presión o esa presión así espontánea que se dio? Parecía que la cabeza de la señora Gabriela sí iba a rodar. Aquí no hagamos con cuentos. Sí iba a rodar, y supuestamente por haber emitido una opinión con esto de esas penas que tienen que ver con la corrupción. Mire, no solo es eso, no solo es por lo de las penas, eso fue un momento ahorita, pero también ellos se han metido en el tema de Mapa Soluciones, si usted recuerda. Entonces ya se sentía un poco algún tipo de represalia contra el CNA en esa parte. Yo, para mi gusto, siento que ella está haciendo un buen papel y que el CNA, hay cosas que no, ¿verdad? A veces pareciera que lo que necesita el CNA más bien es ponerle un par de dientes, como dicen ahí también, ¿verdad? Pero yo había escuchado. Que hace tiempo se había callado. Yo siento que el CNA, después de tener, hubo un momento en que floreció el CNA, que comenzó con la denuncia, después se comenzó a empezar. Y el CNA, yo más bien hace tiempito lo vengo escuchando de una forma muy light, muy callada, no sé por qué. Ellos argumentan de que sí presentan y que luego el freno está en la fiscalía y lo demás, ¿verdad? Pero la verdad es esa, la verdad es que vino una etapa de silencio, yo no sé si sospechoso para algunos, pero que el CNA más bien se había callado últimamente. Ayer habían rumores ahí de pasillo, como dicen, ¿verdad? De que podía haber una sacudida ahí en el CNA, o de que por lo menos andaban con la intención de bajarla. Luego las noticias lo confirmaron y sí, estoy seguro que muchas veces estas reacciones y cómo reaccionan los organismos logran frenar actos como este. Siento yo que fue los espaldarazos de estas organizaciones como la MASI y otros más, los que tal vez pudieron medio frenar un poco lo que se sabía que iba a pasar. Así que así ha sucedido con varios más, ¿no? Aquel rumor que había corrido también del asunto de la MASI, que estaban con intenciones también de afectarlos y de eliminar, no sé si hacerlos que la MASI se retirara, o no sé si a la hora de la hora también está todavía esa intención. Sí, porque con esto de la colaboración eficaz, que también es algo que la gente tiene que entender. Porque con la MASI hasta el momento hay mucho discurso y los resultados realmente son pobres. Sí. Todos los casos con los cuales se está saludando hoy en día son casos que ya estaban abiertos en Honduras. Sí, pero mire, eso de la colaboración eficaz es importante que la gente lo entienda. A veces el problema que tenemos al momento de comunicarlo es que cuando la gente dice colaboración eficaz, la gente dice, bueno, ¿qué es eso? Hay que saberlo explicar, ¿verdad? En otros países le llaman ley de los sapos, en otros lugares ley dominó. Han habido tantos casos. Bueno, el mismo famoso Cachiro,
Se supone que se dice que está hablando porque está apelando a esa famosa regla 35 que le llaman en Estados Unidos, que es negociar por una baja condena si hace caer a otro más dentro de su red. Hay una, creo que para ilustrarse en esa colaboración eficaz, ¿cuánta gente no miró esa novela, El Cártel de los Sapos, en Honduras? Ahí está, sí. Ahí está. Sí. Lo había escrito, yo lo leí previo, compré un libro, por cierto, en Costa Rica, se llama Nuestro Hombre en la DEA, se me escapa el escritor, Nuestro Hombre en la DEA, que de ahí se inspira esa novela. Y siempre comienza a hablar, la colaboración eficaz era eso, agarrar a un narcotraficante que denunciara, que fuera que papel de sapo a cambio de... Sí. De bajar la pena o incluso hasta salir libre. Sí. Yo sé que a la gente le puede irritar esa posibilidad, pero mire, hace como 150 años el primero que promulgó estos conceptos de la colaboración eficaz, le leí en una de esas frases que decía, más vale la impunidad de uno que la impunidad de muchos. Sé que puede tener algunos retos éticos eso, ¿verdad? De que salga libre alguien solamente porque quemó o reventó a los demás. Pero si lo vemos solamente aritmético o matemático, decimos, bueno, vale más uno libre que todo el resto de la red ande en completa impunidad. Entonces, la colaboración eficaz también colaboró en este asunto de desbaratar la red en Guatemala. Rosana Valdetti y todos los demás tenían que ver. Y sorprendentemente cuando a la gente se le platica eso, muchos dicen, y eso no existía acá. No, no existía. Y esa red, ese proyecto, esa ley, está frenada. Supuestamente ayer tenía que pronunciarse en la corte, no sé si lo hizo. Le están dando largas. Es que la corte y el Ministerio Público para pronunciarse en algunos casos sí que le dan largas. Sí que le dan largas. En lo que es urgente no lo hacen. Yo me fijo, yo no sé si es una estrategia que el presidente exige algo. Le pido al Congreso sin necesidad. Yo lo he dicho aquí, sin necesidad, porque el presidente para decir que el Congreso, por favor, apruebe esto, solo tiene que decirle a don Mauricio, mira, mete eso hoy en la agenda. Y lo meten. No tiene que pedirlo públicamente porque solo tiene que llamarlo. Lo sabemos todos en Honduras. Como cuando pedía que le aprueben la ley de tarjetas. Y, no, era alargar un poquito Mauricio, el show. agenda papá, era alargar el tiempo del show, porque si no eso se va un día. Mire en cuánto tiempo se aprobó la ley de turismo. Sí. En 2 o 3 días. Ley de colaboración eficaz lleva un tiempo y lo van a dormir. El Congreso va a receso de nuevo en septiembre por campaña política. Este año, Rodolfo, ha sido pura vacación en el Congreso. Nos mandaron de receso porque 3 de los partidos iban a proceso primario. 2 meses estuvimos de receso. Y ahora vamos de septiembre hasta noviembre, casi 2 meses, 2 meses y medio. Y aún así... Y corriendo el salario. Y aún así nos dieron el receso de junio. Miren qué bueno que es un mismo diputado que viene a decir que este Congreso, por lo menos de este año, ha pasado mucho de vacaciones. Sí. Con permiso para que unos hagan campaña y los demás recesos, y vienen del receso a tomar vacaciones. Increíble, ¿eh? Así va. Entonces, sentimos que muchos de esos proyectos no van a llegar a término. En septiembre, en menos de un mes nos vamos. Y entonces ese proyecto de colaboración eficaz lo van a dormir. La MASI va a retar. ¿Cuál sería el interés de no aprobar esto? Pues el que las debe, las teme, dice por ahí la frase, ¿verdad? No me quiero meter a mal lío, pero pues sí, entonces sé que al inicio era un poco más directos y decían, no, hay otras leyes más importantes. Pero ahora medio van cambiando el discurso y dicen, sí estamos interesados, sí, lo vamos a revisarlo a la corte, pero yo siento que solamente que cambiaron las palabras, pero en el fondo le están dando largas. Sí, porque si eso lo viene exigiendo la Maxi, si se está exigiendo para que se acabe la corrupción, no sé por qué no aprobarlo. Mire, y si vamos uno a uno a los diputados, estamos esperando, pues. Estamos esperando y estamos de acuerdo en la ley de colaboración eficaz. Habría que medio ir desenmascarando uno por uno los votos, tal vez, ¿verdad? De saber quién sí y quién no. Y claro, y eso se establece claramente qué va a significar. O sea, cuánto de la pena se le podrá perdonar a alguien va a depender, obviamente, de lo que dé. Sí. De que su información pueda desbaratar a saber cuántas cosas. Y por ahí cosas andan haciendo esos miedos de que dicen, no, entonces cualquiera se van a parar ahí. No, hay varios requisitos, no es cualquiera, tiene que comprobarse que es miembro de la red delictiva. Hay varios requisitos como eso, pues si realmente eso llevó a desbaratar una parte o la organización completa, es que se puede haber. No es que van a estar regalando bajas de penas para todo el mundo solamente por un poquito de información o porque cayó otro más o mintiendo. No es así. Sí. No ha sido así.
Alguien me colabora aquí, dice Gerardo Reyes. Fíjate que no recuerdo, lo leí a tiempos, lo leí hice una escala en Costa Rica en un viaje y había que estar 5 horas y ahí estaba, de esos libros que no vienen a Honduras. Entonces ahí en una librería, en el mismo aeropuerto, ahí estaba un tamagazo y muy bueno, pero sí creo que así es, voy a buscarlo. Pero se llama Nuestro Hombre en la DEA y de ahí se inspiró y hasta con fotografías, y era un fotógrafo, por cierto, muy interesante, ¿verdad? Que de ahí, repito, es donde se inspiró esto de esa novela El Cártel de los Sapos. Han habido varias películas que lo reflejan clarito. Hay una famosa que se llama American Gangster que salió hace unos años. Sí, correcto. La historia de Frank Lucas, un narcotraficante en Harlem. Y cuando está en la negociación le piden que entregue nombres y él no entiende qué es lo que le están pidiendo y le pidieron solo policías. Y hizo caer todo el cuartel de policía de esa zona porque con todos había hecho negociaciones. Bueno, pero pues insisto, de eso se trata. Conozcamos los diputados. He tratado de buscar diputados de los que usted no escucha. Y creo que muchas formas de que los podemos encontrar es en eso. Busquen las redes sociales. Y a mí me da lástima, le digo, me da lástima ver gente que solo para arrastrarse sirve, ¿va? Porque no hay otra palabra, que por lo menos que les dé pena. ¿Va? No dicen 2 cosas, no mencionan ni tanto ni a la mamá ni a su papá para decir gracias a mi papá que me educó, gracias a mi mamá que me educó, gracias a mi familia, no, gracias al presidente. Y ¿sabe qué? Es que ni siquiera es sincero. Yo no digo que no. Es un arrastre para estar bien con el poder. Uno no puede ser así. Sí. O sea, el presidente de la República de un país y el presidente Hernández tendrá muchas cosas buenas porque por supuesto que las tiene, es un gobernante. No todo lo que está haciendo puede ser malo. Hay cosas buenas y habrá que reconocérselas, pero hay cosas que no son buenas. Y en el manejo de la política y el futuro y lo que es constitucional no puede quedarse fuera del señalamiento. Pero como gobierno, sus obras tienen que señalarse. Qué triste, ¿verdad? El que solo sirve para elogiar. Como digo, hay funcionarios que usted los entrevista. Gracias al presidente y la primera dama. Gracias a esto. Y está diciendo, sí, porque la preocupación del presidente. Y van a abrir Tazal en el hospital, sí. Bueno, la preocupación del presidente, nadie le preguntó si es preocupación o no. Es una obligación. Sí. Es una obligación, pero lo que quieren es que le llegue al oído del presidente, sí, que ellos se arrastraron y que lo felicitaron. A veces son las técnicas de comunicación que tienen estas organizaciones, que incluso usted los ha visto, que a veces van a un debate, les pegan aquella reventada en el debate, pero ellos repiten. Y su ganancia fue repetir lo mismo, aunque a los ojos de todo el mundo salieron vencedores, pero su misión era el espacio para ir a repetir un mensaje, para repetir 10 veces algo hasta que se vuelva una verdad posible. Qué triste, ¿no? Qué triste, porque lo hemos dicho, van a los debates solo a ver quién no deja hablar a quién y quién le grita más al otro que es más corrupto, teniendo en cada bando algo que cuestionar. Se nos terminó el tiempo, espero que volvamos a dialogar. Seguro. Lo bueno es que lo conozcan, síganlo, a diputado Josué Perdomo, hoy está en la bancada del Pino. Y ahí van a estar los comentarios. Ustedes van a saber si amerita que este hombre siga en el Congreso o si prefieren votar en plancha y que se vayan pelmas y gente que no tiene nada y que no ha aportado nada a Honduras. Gracias, diputado. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí. Y pues pedirles a todos que hagan un voto de conciencia y que todos juntos rescatemos Honduras. Gracias, el diputado Josué Perdomo con nosotros aquí en Doble Vía. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.